agenda de hoy. Alexandra, si podrías. Empezamos con Karen Podwin de la Oficina Regional para América del Sur del UICN. Ella nos dará una introducción sobre las soluciones basadas en la naturaleza para ecosistemas rurales y urbanos. Después, Ariadna Salvatierra García de la GIZ y Juan Carlos Escobedo, trabajando en México, presentarán mejoras de bienes y servicios ambientales al desarrollar una actividad ganadera más resiliente. Y la tercera presentación de Daniela Cruz, que trabaja para la GIZ en Ecuador. Ella presentará Guardianes de las Colinas, una iniciativa de la corresponsabilidad ciudadana. Y al final vamos a tener una discusión con los panelistas. Recolectamos todas sus preguntas por medio de la sección Q y A que encuentran en la ventanita abajo. Y entonces, por favor, Karen de la Oficina Regional para América del Sur del UICN, muy bienvenida. Puedes empezar con la introducción al tema. Muchas gracias, Andrea, y bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Esta presentación arrancará con algunos antecedentes. Pasaremos a ver qué son las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, viendo también algunos ejemplos de herramientas útiles para su aplicación. Luego veremos ejemplos sobre la adaptación basada en ecosistemas, tanto en sistemas rurales como urbanos, y finalizaremos con algunas conclusiones. Entre algunos de los antecedentes, tenemos la creciente población humana y la huella ecológica. Y básicamente en este gráfico podemos ver el déficit ecológico, más o menos desde 1970 hasta el 2016, esto globalmente, y básicamente cómo hemos excedido nuestra huella ecológica con respecto a la biocapacidad del planeta, ¿no? Entonces, al momento estaríamos necesitando alrededor de 1.6 planetas para seguir subsistiendo, y pues esta tendencia, como ustedes pueden ver, sigue aumentando. También así hay el reporte del IPES que salió justamente en mayo de este año, y este reporte nos muestra que la naturaleza y sus contribuciones vitales a las personas agrupadas en unas 18 categorías se están deteriorando en todo el mundo. Y pues las razones ya las conocemos, pero básicamente están relacionadas al cambio del uso del suelo, la sobreexplotación, el cambio climático, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Con respecto al cambio climático, también estamos ya familiarizados con las distintas señales climáticas, como son el incremento de temperaturas y el cambio de patrones de las precipitaciones, con varios impactos que ya se sienten tanto en Latinoamérica como globalmente. Y pues así, el informe especial del IPCC sobre los 1.5 grados centígrados de calentamiento global hace justamente un llamado a mantener un fuerte compromiso con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados y continuar los esfuerzos para limitarlo al 1.5 grados centígrados. Caso contrario, pues lo que se prevé es de que aumentando, pasando el 1.5 grados, pues estaríamos también teniendo muchas más catástrofes e impactos de mayor magnitud y frecuencia. Con relación a los desastres, también vemos en este gráfico el número de eventos de desastres globales reportados desde 1975 hasta el 2015, y lo que se ve también es de que con el cambio climático, los desastres que están relacionados al clima pues incrementarán en frecuencia e intensidad. El mismo reporte del IPES pues también plantea de que hay prometedoras opciones de políticas y experiencias exitosas para proteger y restaurar la diversidad biológica y las contribuciones que la naturaleza presta al bienestar humano. En este sentido, pues también podemos como traer a los mensajes de urgencia que son necesarios para nuestro accionar, que básicamente ya tenemos que considerar que nuestro planeta está teniendo una crisis climática y responder también de una manera articulada y entre los múltiples actores, pues con acciones también inmediatas de cómo abordar estos temas, ¿no? Tenemos también así los diversos desafíos globales, que son, por ejemplo, el cambio climático, los riesgos de desastres, la seguridad hídrica y alimentaria, la salud humana y el desarrollo socioeconómico. Y vemos como todos ellos también están vinculados a varios de los objetivos del desarrollo sostenible. Y básicamente también como se ve, como se ha visto también en el cumplimiento, en el proceso para tratar de cumplir estos objetivos, pues que básicamente no se pueden abordar de una manera aislada, sino que usualmente lo que tenemos que hacer son estrategias realmente holísticas que se estén enfocando en varios de estos objetivos y que a su vez pues también respondan a varios de estos grandes desafíos de la sociedad.
Es así que UICN en el 2016 plantea o define las llamadas soluciones basadas en la naturaleza como todas aquellas acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o modificados para enfrentar los diversos desafíos de la sociedad, que ya los mencionamos anteriormente, y proporcionar una gran gama de beneficios y que estén enfocados tanto para el bienestar humano, pero también beneficios para la biodiversidad. Ok, hay 5 categorías donde están, digamos, agrupados distintos enfoques bajo este gran paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos aquellos, por ejemplo, enfocados a la restauración, aquellos para resolver problemas específicos basados en ecosistemas. Por ejemplo, aquí entra justamente pues, nuestro enfoque que estaremos abordando en este y en el siguiente webinar, que son justamente para resolver problemas específicos basados en ecosistemas, como por ejemplo la adaptación. Tenemos otros como la mitigación basada en ecosistemas o la reducción de riesgos basada en ecosistemas. Y otros enfoques están relacionados con infraestructura, por ejemplo, la natural, verde o gris. La nomenclatura varía también de país a país. Y tenemos también aquellos relacionados con la gestión o la protección de ecosistemas. Cabe mencionar también que justamente en el 2016, en el Congreso Mundial de Conservación de UICN, se planteó la necesidad también de contar con un estándar global de soluciones basadas en la naturaleza. Y este ha sido un proceso que se viene trabajando tanto desde el secretariado de UICN con la Comisión de Gestión de Ecosistemas, y básicamente lo que se plantea es un marco de referencia internacional para las buenas prácticas y que consta de varios criterios e indicadores y que sea un marco operativo también que facilite a los distintos actores a verificar cuando una acción o una iniciativa pues realmente es una solución basada en la naturaleza. Cabe mencionar que justamente ahora hay una consulta pública de este estándar que está disponible en español y les invitamos también pues a revisar el link que se encuentra en esta presentación y que puedan también aportar a este importante proceso en esta materia. Bueno, también aparte del concepto de estas soluciones basadas en la naturaleza por parte de UICN, hay otras organizaciones que vienen trabajando en la misma, y por ejemplo la Comisión Europea también tiene su definición y que es bastante similar, y lo que ellos también hacen énfasis es en ciudades. Entonces, básicamente, ¿por qué hacen tanto énfasis en los sistemas urbanos? Es porque más del 70% de la población actualmente ya vive en ciudades y se espera que aumente a más del 80% a mediados del siglo. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver algunas de las iniciativas que ellos tienen, como por ejemplo el Renaturing Cities o renaturalizar las zonas urbanas o las ciudades, ¿no? Y también hay varias herramientas y plataformas que ustedes también pueden acceder para más información. Por ejemplo, tenemos a Think Nature, o tenemos también OpenNess, o tenemos también OPLA. También así hay otras en general, y esto es disponible a nivel global, herramientas que son sumamente útiles para aplicar las soluciones basadas en la naturaleza y sus diversos enfoques. Por ejemplo, tenemos Panorama Solutions o Soluciones para un Planeta Saludable, que básicamente compila varias soluciones inspiradoras y replicables en un amplio rango de temas, incluyendo también el tema de adaptación basada en ecosistemas. Entonces, accediendo a esta página, ustedes pueden encontrar una de las grandes temáticas relacionadas a la AVE. Hay también así un navegador de herramientas AVE que justamente compila hasta el momento alrededor de 247 distintas herramientas y metodologías que son útiles para diversas fases de la implementación de la AVE. O hay también la plataforma sobre ecosistemas para la adaptación y reducción de riesgos de desastres, que la conforman varias organizaciones también. Y les sugiero también inscribirse al boletín semanal que viene como parte de esta plataforma, y ahí ustedes pueden acceder a una gran gama de noticias, de publicaciones, de espacios como webinars, cursos, etcétera. Y finalmente también hay otras herramientas, por ejemplo, para aquellos enfocados a la restauración a escala de paisaje, como la guía ROAM. Y así, pues, esto era solamente para mostrar de que hay una gran cantidad de herramientas y plataformas que están disponibles para que podamos seguir aplicando las soluciones basadas en la naturaleza y enfoques también como la AVE. Ahora sí, entramos a qué es la AVE, y básicamente en el 2008, UICN la acuñó por primera vez conjuntamente con varios de sus miembros, y luego ya la adopta el Convenio de Diversidad Biológica en el 2009 y la define como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia que ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.
Y básicamente con nuestro marco conceptual del riesgo climático, la adaptación, y en este caso la adaptación basada en ecosistemas, busca reducir la vulnerabilidad tanto de los sistemas naturales como de los sistemas humanos, incrementando la capacidad adaptativa y reduciendo la sensibilidad ecológica y socioeconómica. Y pues también sabemos que en algunos casos es factible que también la adaptación pueda también reducir la exposición y con ello pues reducir en general el riesgo climático. Entonces, básicamente vamos a ver que aquí es cómo nos apoyamos de los servicios ecosistémicos para adaptarnos al cambio climático. Entonces, tenemos las 4 categorías de servicios ecosistémicos y, por ejemplo, los de aprovisionamiento aporta con diversos recursos que ayudan a los medios de vida que sean más resilientes. O aquellos servicios de regulación amortiguan que los sistemas naturales y sociales enfrenten de mejor manera los eventos climáticos extremos. Y también así tenemos los servicios culturales, que también fortalecen la capacidad adaptativa y que también brindan oportunidades de medios de vida alternativos que sean más amigables con los ecosistemas también, y también brindan posibilidades de aprendizaje, de salud y otros componentes del bienestar humano. Entonces, básicamente la AVE pues contempla cómo pues seguimos asegurando la provisión y la generación de servicios ecosistémicos y con ellos pues apoyarnos para que nosotros, tanto las poblaciones humanas, podamos responder de mejor manera estos efectos del cambio climático, pero también así los mismos ecosistemas sean más resilientes. En esta infografía vemos una de las grandes necesidades para trabajar, no solamente en el tema del AVE, pero en general en el gran conjunto de enfoques de las soluciones basadas en la naturaleza, que es básicamente contemplar una escala de paisaje y cómo, por ejemplo, trabajando a nivel de sistemas urbanos, con las distintas acciones de protección, por ejemplo, de zonas en las cuencas altas, también trabajando con nuestros sistemas productivos, con buenas prácticas que sigan generando servicios ecosistémicos también, y vinculando a las zonas más bajas de las cuencas, pero también con las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos esta mirada mucho más holística cuando estamos planificando este tipo de iniciativas? Y podemos justamente maximizar. Todas estas acciones generan o promueven la mejor generación y provisión de los servicios ecosistémicos y que nos aportarán también frente al cambio climático. Con ello, pues, vamos a ver algunos ejemplos de la AVE, que son particularmente los que vienen a continuación en sistemas naturales y en este caso, pues, en zonas rurales. Entonces, tenemos la conservación y restauración de los bosques y otra vegetación natural que aportan a estabilizar las pendientes, a prevenir deslizamientos y regular el flujo del agua para prevenir inundaciones. El manejo de humedales, que nos apoya también a prevenir inundaciones y a mantener la calidad y flujo del agua frente a cambios en los regímenes de lluvia. O, por ejemplo, acciones de restauración de ecosistemas costeros, como por ejemplo los manglares, que también nos ayudan, entre varias otras acciones, por ejemplo, de filtración del agua, también a pues contribuir, por ejemplo, frente a distintos eventos climáticos extremos, por ejemplo, las tormentas, las inundaciones, las marejadas. O también tenemos los sistemas agroforestales sanos y diversos que también nos apoyan a seguir generando varias condiciones en estos agroecosistemas que permitan también enfrentarse de mejor manera a las condiciones climáticas más variables y adversas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de AVE en sistemas urbanos. Y básicamente uno de los temas claves de que también se prevé por parte del Departamento, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas prevé que para el 2050 más de 2/3 de la población a nivel global vivirá en áreas urbanas. Es por ello también nuestra necesidad de tener esta visión mucho más holística, también enfocarnos ya con este tipo de enfoques mucho más fuerte a trabajar en las ciudades, en las zonas periurbanas y también en las zonas rurales, pero como a nivel de paisaje, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues esto ya es también bastante conocido, pero tenemos el gran valor que prestan los bosques, y en este caso vemos algunos ejemplos, por ejemplo, a nivel urbano, que pues proporcionan aire limpio, sombra, fauna y flora urbana, mayor valor económico también de las propiedades y en general de las comunidades, y también pues varios servicios culturales como la recreación.
Asimismo, los bosques periurbanos, además algunas que ya les mencioné, pues proporcionan, por ejemplo, agua limpia o previenen inundaciones, ayudan a reducir la erosión. Y los bosques rurales también pues ayudan, por ejemplo, a los servicios relacionados a la mitigación, por ejemplo, a la captura y almacenamiento de carbono, o a los servicios de regulación hídrica, por ejemplo, a justamente aportar al tema de las lluvias que son necesarias en general para el paisaje, a generar varios recursos también como los servicios de aprovisionamiento como la madera, medicinas, y también a generar hábitat para la biodiversidad. Ok, así pues vamos a ver ahora en continuación algunos ejemplos de cómo se han venido impulsando lo que son las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Y por ejemplo la UICN justamente en septiembre del año pasado lanzó la Alianza por la Naturaleza Urbana, y que básicamente busca que las ciudades pues puedan estar más verdes y en sí pues aportar al bienestar y la salud humana. Y que básicamente esta alianza lo que busca es estandarizar cómo las ciudades miden su capital natural y crear conciencia sobre los beneficios de preservar los ecosistemas urbanos. Y aquí hay una varia gama también de beneficios, que varios de ellos están relacionados justamente con la adaptación, que caería bajo esta categoría de la AVE también. Pero entre, digamos, la gran gama incluye también filtrar el aire y el agua, controlar las aguas pluviales y prevenir inundaciones, reducir los consumos energéticos, reducir los efectos de las islas de calor, que varias ciudades también pues tienen estos efectos negativos que cada vez se sienten con más fuerza, amortiguar también pues todos estos efectos negativos, por ejemplo, de las inundaciones, las marejadas, las tormentas, generar hábitat y sombra para la fauna urbana, y también algunos en los aspectos sociales que estarían contribuyendo también a las capacidades adaptativas, como la cohesión social a nivel de las comunidades, la revitalización de la sociedad y también agregar valor económico, ¿no? Ok, tenemos también algunas iniciativas que me pareció interesante compartir con ustedes, dado que muestran también una gran voluntad de distintos actores, incluyendo los gubernamentales, pero también desde la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, hace unos meses atrás, Londres se declaró como un parque nacional urbano, y que básicamente el objetivo de esta iniciativa es crear una capital más verde, más sana y con mayor conexión con la naturaleza, y aquí ustedes pueden ver como la cuantificación de los espacios verdes de la ciudad. Entonces, básicamente toda esta gama, lo que más o menos se estima que entre un 35 y 45% pues, de la capital estaría con espacios verdes, y que básicamente es como generar pues, una conexión para el bienestar humano, pero que también pues en sí nos apoyaría a enfrentar muchos de los desafíos que tenemos con relación al cambio climático. También hace unos días salió esta interesante noticia sobre un programa de infraestructura verde en Nueva York, y que básicamente ahora están enfocados en ampliar mucho más estas zonas de jardines de lluvia en las aceras, y que es algo bastante sencillo. Entonces, no son acciones demasiado complejas, y que también cabe la pena resaltar que en varios casos pues se pueden combinar con opciones convencionales o de infraestructura gris, pero en este caso en infraestructura natural, de las maneras simples, cumplen un rol bastante esencial. En este caso, estos jardines pues absorben las aguas pluviales para mitigar las inundaciones locales y los desbordamientos combinados de las alcantarillas, ¿no? Entonces así básicamente se mejora también la salud de las vías fluviales en la ciudad, y que básicamente estamos hablando de una ciudad bastante grande, al igual que Londres también, ¿no? Y que tienen algunos beneficios adicionales, como por ejemplo mejorar la calidad del aire y mitigar las islas de calor, y ofrecen también hábitat para la fauna urbana. También así ya en nuestra región latinoamericana tenemos el ejemplo de Medellín, y aquí pues ellos en su plan de ordenamiento territorial, que es bastante interesante también, y que la había escuchado en un foro también acerca de ordenamiento territorial en varias ciudades en la región, pues básicamente es la necesidad también de plantear cómo también vamos a enfrentar como ciudades todos los impactos que se nos vienen del cambio climático, o que ya se sienten, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ellos lo que plantean en su POT es la mezcla sana de usos del suelo. Buscan una ciudad compacta que desarrolle y potencie sus propias centralidades, infraestructuras a través de la responsable mezclas de usos, respondiendo a las exigencias que nos impone hoy como sociedad planetaria el cambio climático. Entonces tienen una serie de acciones bajo estas grandes estrategias también que enmarcan la temática del cambio climático.
Y pues otra experiencia que también me pareció relevante, que también escuché en un foro anterior, es justamente el planteamiento relacionado también a aspectos de cambio climático, y es pues del plan de arborización del municipio de Mérida. Entonces, básicamente han creado también una guía para la plantación de árboles del municipio de acuerdo a las distintas zonas y a qué árboles traerían los mayores beneficios, y que este proceso arrancó justamente hace unos meses atrás y que la meta es plantar 100.000 árboles en los 3 años de administración. Y aquí también, nuevamente, hago énfasis en la necesidad de que sean procesos colaborativos, si bien tengo una gran pues, voluntad política desde el ayuntamiento, pero también pues toda la vinculación con el resto de los actores de la comunidad, ¿no? De la sociedad en estos procesos. También, pues, saliendo un poquito más como de la, digamos, del esquema con relación a los sistemas urbanos, ahora se están explorando mucho más, por ejemplo, todo el tema de la agricultura urbana y la periurbana, que también aportaría, obviamente, con las buenas prácticas que son necesarias para seguir fortaleciendo, pues, la generación y la provisión de servicios ecosistémicos, en este caso más localizadas en zonas urbanas. Pero tenemos a la izquierda un ejemplo que salió también justamente hace unos días sobre un emprendimiento de agricultura vertical en la ciudad de Nueva York, nuevamente. Entonces, un esquema bastante interesante, sostenible, con buenas prácticas a nivel de ciudad que puede ser interesante. Y también a mano derecha tenemos una publicación de la FAO que salió hace unos años atrás, y que son las ciudades más verdes en América Latina y el Caribe, y que muestran unas interesantes experiencias, a nivel de la región también con sistemas agrícolas en estas zonas urbanas. Entonces, en realidad, tratar este tema de la infraestructura verde y de las soluciones basadas en la naturaleza y de cómo abordar también los diversos efectos que tenemos del cambio climático a través de la AVE, pues también se pueden ampliar con este tipo de iniciativas. Bueno, entramos ya entonces a la sección final, algunas conclusiones de lo que hemos visto. Pues básicamente tenemos que las soluciones basadas en ecosistemas rurales y urbanos nos aportan a enfrentar varios desafíos, entre ellos el cambio climático. Me faltó mencionar un tema anterior, que básicamente entre estas grandes agrupaciones de enfoques bajo este gran paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza, varios de ellos se complementan. Entonces, lo que hemos estado viendo, también lo que se ha ido viendo a lo largo de los años, es de que tanto los temas de AVE, por ejemplo, también con los temas de reducción de riesgos de desastres basados en ecosistemas, se complementan muy bien, o tenemos también todas las acciones de restauración, pues aportan también a sistemas y a sociedades mucho más resilientes. Tenemos también todo el tema de infraestructura natural hídrica, que también aporta muchísimo a pues, seguir manteniendo los servicios de aprovisionamiento y regulación relacionados a este recurso vital, ¿no? Entonces, como esta gama de enfoques pues también nos aportan siempre a enfrentar no solamente uno de los desafíos, pero que en realidad también varios de ellos. Las soluciones, de acuerdo a los diversos estudios que se han hecho y las experiencias a nivel global, demuestran ser soluciones costo-eficientes que generan múltiples beneficios. Entre las acciones clave también para implementar tanto las soluciones como la AVE, pues necesitamos plantearnos este tipo de estrategias y acciones en los planes de ordenamiento territorial, considerar también la escala de paisaje y ver cómo son estos vínculos estrechos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Es necesaria también la voluntad política y también mucho interés y liderazgo y el accionar, digamos, el reaccionar también desde la sociedad civil. Y finalmente, pues hay ya muchísimas experiencias también que son interesantes. Ahora, uno de los grandes llamados es de que justamente incrementemos nuestra ambición con respecto a estas grandes metas que nos planteamos, a estas estrategias, y que pasemos de pilotos y que las podemos realmente escalar ya a otros niveles y que podemos realmente ya tener como un impacto mayor. Entonces, con ello, pues concluyo. Muchísimas gracias y quedo atenta si es que tienen cualquier inquietud. Muchas gracias, Karen. Y esta introducción estuvo muy detallada y amplia y muchas gracias. Creo que es una introducción muy buena al tema y poner todo en el contexto. Si ya tienen preguntas con respecto a esta presentación, pueden ponerlas abajo en el Q&A que se encuentra en medio de esta ventanita. No en el chat, sino en el Q&A. Bueno, y ahora me gustaría darle espacio al primer ejemplo de implementación. Viajamos virtualmente a México ahora. Hola y bienvenidos a Ariadna Salvatierra García de la GIZ
y Juan Carlos Escobedo. Buenas tardes, mi nombre es Ariadna Salvatierra, soy asesora en el proyecto Conservación de la Biodiversidad en el Eje Neovolcánico. Hola, buenas tardes, Juan Carlos Escobedo, soy responsable y asesor en el manejo de recursos naturales del proyecto COVEN. Esta tarde queremos presentarles el proyecto de ganadería sustentable que está basado en el enfoque EVA. Bueno, entonces empezamos. Bueno, entonces el proyecto COVEN está en su fase 2, el comitente principal es el BMZ. La fase 1 del proyecto COVEN fue del 2014 al 2018 y esta fase 2 es del noviembre del 2018 y termina en octubre del 2021. El aporte a este proyecto es de 2.5 millones de euros y la contraparte ejecutora principal es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. El objetivo principal de COVEN es que la gestión de las áreas protegidas del eje neovolcánico ha mejorado y se hace a través de 3 componentes, que es fortalecimiento de las capacidades para el manejo efectivo de las áreas naturales protegidas, uso sostenible de la biodiversidad en áreas protegidas y zonas de influencia, y el tercero, que es involucramiento de actores de la sociedad civil y del sector privado en la conservación de la biodiversidad. Bueno, entonces esta medida de EVA se concentra en los 2 primeros componentes, que es fortalecimiento de las capacidades y uso sostenible de los recursos naturales. Este proyecto tiene múltiples niveles de intervención, que es la escala nacional, a nivel estrategia, a nivel políticas públicas con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. A escala regional, la Comisión Nacional se divide en 9 regiones. El proyecto trabaja en una de ellas, que es la región centro y eje neovolcánico, que se ubica justo en el ombligo del país, que es la Ciudad de México y alrededores. Y a nivel territorial, a nivel local, trabajamos con pilotos en el tema de ganadería sustentable. En la fase 1 trabajamos con estos 3 pilotos en las comunidades de Río Frío, Tres Marías y Capilla Vieja. Y en esta fase 2 estamos añadiendo además otras 4 comunidades que ya les comentará Juan Carlos. Bueno, entonces como les comentaba, esta es una de las regiones más representativas a nivel ambiental y cultural, y ya que proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos fundamentales como la provisión de agua, la captura de carbono, y es hogar de más de 41 millones de personas que habitan en las ciudades más grandes del país, como lo son la Ciudad de México y la ciudad de Toluca, y también habitan en pequeñas poblaciones rurales y semirurales, que es donde trabajamos en el proyecto. Entrando en el enfoque basado en ecosistemas, tenemos este esquema que hemos elaborado con base en Nature Based Solutions de IUCN, y de izquierda a derecha, en la parte superior, vemos en el tema de restauración los OXAS, que vienen, objetos de conservación socioambientales, vienen referenciados del PAC, que es Programa de Adaptación al Cambio Climático, Región Monarca, es decir, la región parte de donde trabajamos, y que ha sido realizado este PAC por la CONAM, y nosotros hemos retomado la información del PAC y trabajado en la región en el tema de ganadería sustentable. Entonces, los objetos de conservación socioambientales son agroecosistemas sustentables y seguridad alimentaria, pastizales de alta montaña como hábitat para especies, bosques de pino-encino y bosque mesófilo de montaña. En temas específicos que afectan a esta región en cambio climático son sequías, olas de calor, heladas, y estos se han verificado a nivel local en esta nueva fase del proyecto en las comunidades con el uso de la herramienta de vulnerabilidad también de la CONAM, que ha sido elaborada en cooperación con la GIZ en proyectos anteriores. Bueno, también se ha verificado el aumento de eventos extremos, de la presencia de eventos extremos en estas comunidades, en esta región del país. El tema para encontrar soluciones a estos retos climáticos
y medioambientales, el proyecto se ha enfocado en 3 temas: infraestructura, manejo y protección. En el tema de infraestructura hemos trabajado en mejora de las instalaciones para el bienestar animal, en la mejora de la infraestructura para la alimentación del ganado y en la mejora de la infraestructura para la comercialización. Como ejemplo están las básculas para pesar a los animales y a obtener mejores ganancias en su venta. Eso es en el tema de infraestructura. En el tema de manejo hemos enfocado en la restauración de los ecosistemas ya mencionados anteriormente y la protección del suelo a través del pastoreo dirigido y con ello logrando la disminución del sobrepastoreo y la disminución de la compactación del suelo. Y en el tema de manejo nos hemos enfocado también en comunicación ambiental, educación ambiental y capacitación. Justo este tema de manejo lo va a profundizar Juan Carlos cuando les muestre el modelo que hemos utilizado en ganadería sustentable y les comentará la lista de temas específicos de capacitación. Bueno, por último, hemos trabajado en el tema de protección con la conservación voluntaria de tierras a nivel local en las comunidades piloto, en la guía del ordenamiento territorial para enfocar zonas de pastoreo. Entonces, todo esto está en un contexto de retos sociales que vemos en la parte de abajo, que es incremento de temperatura, seguridad alimentaria, provisión de agua, conservación de la biodiversidad, aire limpio y todo esto en el contexto de medios de vida sustentable. Por ello nos enfocamos en el tema de ganadería, ¿no? Bueno, entonces cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos para explicarles más a detalle el tema de ganadería. Bueno, nosotros hemos utilizado a la ganadería como una herramienta que nos puede ayudar, dado que la ganadería en esta región de montaña es una de las actividades productivas de mayor importancia con base a la estrategia de vida de las personas en la región. Sin embargo, la forma de producción de una manera convencional les ha llevado apenas a ser un modelo de subsistencia, lo cual les lleva al mal uso del fuego en la zona y aún sobre el pastoreo en la región. Esto trae consecuencias en el manejo de los recursos naturales que se reflejan en la disminución en la retención del agua, una disminución en la calidad y cantidad del suelo, lo cual tiene como resultado pérdidas económicas y ecológicas que generan largos tiempos de comercialización en los corderos, así como la pérdida de la biodiversidad e ingresos diarios que son escasos para la familia en esta región. El proyecto COVEN, enfocándose en cumplir los 2 componentes que se manejaron, se enfoca en el desarrollo de capacidades a manera local por medio de escuelas de campo, lo cual les transmite las buenas prácticas ganaderas en territorios de montaña. Ello ha logrado disminuir la vulnerabilidad ecológica al tiempo que fortalece las estrategias de vida de las personas, adaptándose de mejor manera a las amenazas y a los riesgos del cambio climático. Las 7 áreas piloto en las cuales estamos aplicando las buenas prácticas de ganadería. En un inicio se comenzaron con 3 áreas naturales protegidas, que son Iztapopo, en la localidad de Río Frío, Amanalco, en la localidad de Capilla Vieja, y en Huitzilac, en la localidad de Tres Marías, Cobio Chichinautzin. Hoy en día estamos replicando estas acciones en 4 áreas naturales protegidas, que son la Malinche, en el municipio de Acajete, en Tepoztlán, en Lagunas de Zempoala, en el municipio de Ocuilan, así como en Temascaltepec, en Nevado de Toluca. En estas regiones estamos hoy en día trabajando y replicando las mismas acciones para tener un enfoque y una mayor cantidad de beneficios en la región. El modelo de ganadería sustentable en territorios de montaña inicia con un diagnóstico en las zonas y a través de diagnósticos participativos logramos obtener
que el 85% de los productores que llevan esta ganadería en las zonas de montaña tienen un nivel muy básico. Entonces, por ello fue fundamental crear una estrategia gradual en la cual, a través de un manejo holístico del territorio, logramos impactar principalmente de manera inicial en el componente social. Vimos que algo importante, dado que esta zona se caracteriza por tener una falta de gobernanza en la tierra, era fortalecer el componente social y el tejido del mismo en las localidades, comenzando a trabajar temas de gobernanza para un ordenamiento territorial y sobre todo por la importancia del servicio ecosistémico agua en la región, también era necesario contemplarlo en esta misma gobernanza. Asimismo, para fortalecer el tejido social de las localidades, se trabaja y se está trabajando en el fortalecimiento de sus valores, todo ello con un enfoque de género. A la par, trabajamos las buenas prácticas a través del modelo pecuario GRAMSAC en temas específicos que logren que las personas de manera práctica entiendan el concepto y lo lleguen a buen fin para tener esas buenas prácticas. El GRAMSAC trabaja temas como genética, reproducción, alimentación, manejo, sanidad, administración y comercialización. Todo ello bajo un enfoque de integración al paisaje. Cuando nosotros ahora en las 3 áreas piloto que iniciamos, da pauta para subir de nivel y empezar a trabajar innovaciones tecnológicas como el silvopastoreo en la región, tecnologías de la comunicación y fortalecer la parte comercial con un enfoque empresarial. En las otras 4, donde iniciamos a réplicas, iniciaremos desde el escalón número 1, donde empezaremos a trabajar la parte de componente social por medio de la gobernanza y iniciamos etapas principales de las buenas prácticas. Todo ello tratamos de disminuir la vulnerabilidad de la zona y de las personas al cambio climático. Ahora mismo se tiene un ejemplo en el cual del lado derecho es el resultado de estas buenas prácticas que se han logrado tener en la región, donde tenemos hoy en día un ordenamiento territorial, lo que ayuda a que no haya pastoreo en zonas de montaña y disminuye la pérdida de suelo. Asimismo, en las zonas de agua se respetan los manantiales y ríos para que estos no sean contaminados por los animales. Todo ello refleja en que hoy en día se disminuye la pérdida de biodiversidad, sobre todo de especies locales que se mantienen en estos territorios. Y asimismo, el tener estas buenas prácticas hoy en día ayuda a tener un mejor ingreso en la familia y sobre todo en la parte social, a que haya una mayor visibilidad de la mujer en el campo y en las actividades productivas. Finalmente, los impactos que se han logrado con las soluciones de manera natural han llevado que en el territorio se disminuya el pastoreo dirigido para reducir la carga de combustible en los bosques de la zona. Asimismo, estas buenas prácticas han logrado reducir de 8 horas que se tenían inicialmente a 4 horas en los tiempos de pastoreo. También las buenas prácticas han logrado reducir el 10% de la carga animal, lo que da como buen resultado que las personas tengan una mayor disponibilidad de tiempo. Asimismo, disminuyen la presión en la cobertura vegetal de los bosques. Se les ha proporcionado el desarrollo de capacidades en el uso de ensilados con recursos locales, sobre todo para tener alimentos que ayuden a la protección en las épocas de estiaje o de sequías. Se han utilizado recursos naturales como la vara de perlilla, que sirven como barreras rompevientos o barreras naturales en el sistema. Se ha mejorado en la parte social la gobernanza y el ordenamiento territorial, que determinan zonas de exclusión del ganado y se logran acuerdos de ordenamiento territorial con las personas. Asimismo, hoy en día se ha puesto en marcha una serie de cultivos alternos, lo cual les permite
que en las épocas de estiaje el animal se pueda alimentar y no tenga que estar sobrepastoreando el bosque. Todos estos sistemas de cultivos alternos hoy en día se producen sin agroquímicos, con abonos orgánicos como las mismas compostas del ganado, lo que mejora la calidad y cantidad del forraje producido en la región. Con ello, queremos lograr cumplir los objetivos de hacer un fortalecimiento de las capacidades locales de las comunidades y que ello nos ayude a conservar los recursos naturales y mejorar la administración de áreas naturales protegidas. Gracias. Como vemos, este modelo no solo retoma el enfoque adaptación basado en ecosistemas, sino también el enfoque de manejo integrado del paisaje, por lo cual es bastante holística y hemos logrado impactos importantes en el territorio. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención. Les reiteramos nuestros nombres: Ariadna Salvatierra, Juan Carlos Escobedo. Les dejamos aquí nuestros correos para que nos contacten por si tienen alguna duda o comentario, o si quieren saber más del modelo de ganadería sustentable en territorios de montaña. Muchas gracias a ustedes. Y esa presentación estuvo muy interesante. Vi en las preguntas también que si ya hay ejemplos de más soluciones ya implementadas. Y por eso les recomendaría mucho la página de panorama.solutions. Ahí pueden buscar por ejemplos de ave, pueden encontrarlos por varios ecosistemas y así. Bueno, y vamos a viajar ahora a Ecuador. La tercera presentación nos dará Daniela Cruz, que trabaja para la GIZ en Ecuador. Muy bienvenida. Y ella nos presentará una iniciativa de corresponsabilidad ciudadana. Buenos días con todos. Mi nombre es Daniela Cruz. Yo trabajo en el programa Ciudades Intermedias Sostenibles de la Cooperación Técnica Alemana y soy asesora para el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo en la temática de resiliencia, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Les voy a compartir una experiencia sobre un tema de corresponsabilidad ciudadana para aportar a la resiliencia climática en barrios con riesgo de deslizamiento, que es lo que venimos trabajando en el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo. En esta presentación voy a iniciar con unos antecedentes del programa Ciudades Intermedias Sostenibles y lo que estamos haciendo en el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo. Posterior a eso les voy a dar el contexto de las colinas de San Pablo, donde se llevó a cabo esta experiencia. Les voy a explicar un poco sobre el análisis de las condiciones de riesgo que se llevó a cabo aquí en las colinas de San Pablo y finalmente les voy a explicar más a detalle cuál ha sido la experiencia del fortalecimiento de la acción ciudadana para la resiliencia climática y para la mejora integral de los barrios. Bueno, como antecedentes, esta experiencia forma parte del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, que es implementada por la Cooperación Técnica Alemana GIZ en el Ecuador. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones habilitantes en el Ecuador para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la nueva Agenda Urbana en el marco del desarrollo urbano sostenible. El proceso que se lleva a cabo dentro del programa Ciudades Intermedias está conformado por 4 componentes. Un primer componente que tiene un marco más nacional, en donde se trabaja en la construcción de una agenda urbana nacional y en la construcción de políticas públicas relacionadas con temas climáticos, con desarrollo territorial y con temas de construcción, en la norma de construcción. También se trabaja un componente de investigación aplicada, en donde se está generando una agenda nacional de investigación aplicada y una estrategia nacional de fortalecimiento de capacidades que permitan una mejor cooperación de las universidades con la toma de decisiones en torno al desarrollo urbano sostenible. Trabajamos también con 6 laboratorios específicas. Aquí trabaja resiliencia y adaptación al cambio climático, vínculos urbanos rurales y seguridad alimentaria y el fortalecimiento de espacios públicos. Y lo que se busca en estos laboratorios es tener un espacio de co-creación de políticas públicas basadas en evidencia, generar redes entre ciudades, generar articulaciones entre diversos actores y de esta manera, con las experiencias que se llevan a cabo en los laboratorios, tener aportes a la política o al marco nacional. Y finalmente se trabaja un componente de corresponsabilidad ciudadana, en donde se están generando agendas ciudadanas en torno a las temáticas del desarrollo urbano sostenible, que trabajan aspectos de tecnología cívica e innovación social. Los laboratorios urbanos son uno de los espacios en donde se está trabajando fuertemente el desarrollo de política pública en esas temáticas específicas que les comenté. Y en ese sentido trabajamos en 6 ciudades intermedias del Ecuador,
que son Lago Agrio, Puerto Viejo, Loja, Cuenca, Ambato y Latacunga, cada una con un eje temático específico. Y voy a enfocarme en esta presentación en el Laboratorio Urbano de Puerto Viejo, en donde estamos trabajando la temática de gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático. Para darles una contextualización de qué estamos haciendo en Puerto Viejo, voy a hablarles un poco sobre las colinas de San Pablo, explicarles que, bueno, en Ecuador, en Sudamérica, tenemos la provincia de Manabí, que está ubicada en la costa del Ecuador, y en la provincia de Manabí tenemos el cantón Puerto Viejo. Ese es un cantón que tiene una población de 313.000 habitantes, y dentro de ese cantón, el área urbana está conformada por la ciudad de Puerto Viejo con una población de 280.000 habitantes. En esta zona urbana de la ciudad de Puerto Viejo, ustedes pueden ver en este mapa de acá que está atravesado por el río Puerto Viejo, y además la ciudad está rodeada de colinas que tienen algunos aspectos específicos. En el caso que estoy mostrando aquí, estas son las colinas de San Pablo. Se puede ver mejor en la imagen de la parte superior derecha. Y ahí las colinas de San Pablo tienen una superficie de 75.74 hectáreas y una población aproximada de 11.472 habitantes. ¿Qué es lo que sucede en estas colinas? Existe una condición de vulnerabilidad social y económica, hay problemas de delincuencia y microtráfico, y también se ha dado modificación del entorno natural por procesos de crecimiento urbano no planificado. Durante las épocas de lluvia, ocurren eventos de deslizamientos y flujos de lodo en las colinas que circundan a la ciudad, y esto además trae consigo inundaciones posteriores en el centro urbano de la ciudad debido al colapso del sistema de alcantarillado. Todos estos fenómenos de deslizamientos, flujos de lodo y las inundaciones que año a año se viven en la ciudad de Puerto Viejo se ven incrementadas por los efectos del cambio climático, que durante la época de lluvia vienen con mayor intensidad y mayor frecuencia. Nos planteamos como parte del Laboratorio Urbano de Puerto Viejo generar algunas soluciones que podrían disminuir esa condición de riesgo que existe en las colinas de San Pablo. Para analizar las condiciones de riesgo, partimos desde un entendimiento de que el riesgo es un producto dinámico del desarrollo, y por lo tanto se combinan diferentes amenazas físicas con las vulnerabilidades y también con las capacidades sociales. Por lo tanto, al conocer los factores de riesgo, se puede generar algunas propuestas de intervención que apunten a disminuir la vulnerabilidad de la población y a incrementar sus capacidades, y de esa manera disminuir esa condición de riesgo. En el caso puntual de las colinas de San Pablo, se partía de algunos estudios que tenía el municipio de Puerto Viejo sobre el suelo y las alternativas de obras de mitigación en un sector específico que en octubre de 2017 sufrió un evento de deslizamiento activo. Posteriormente también se llevaron a cabo estudios de análisis de amenazas de exposición en el eje San Pablo y Francisco Pacheco a partir de información secundaria, pero se vio que era necesario generar un diagnóstico que permitiese hacer una lectura más integral del territorio, y entonces entramos en un proceso denominado Diagnóstico Rápido Urbano Participativo, también conocido como DRUP. Básicamente, el DRUP dividió a este polígono de intervención de las colinas de San Pablo en 4 diferentes ejes o en 4 microáreas, y para cada una de esas microáreas se analizaron 4 dimensiones: una dimensión económica y social, una dimensión relacionada con los servicios básicos del equipamiento público para educación, seguridad y espacio público, otra dimensión relacionada con cómo la comunidad convive con el entorno natural, y finalmente un análisis de los asentamientos humanos. El proceso del DRUP inicia primero con un levantamiento de información, y entonces aquí se trabaja sobre la recopilación de información secundaria, posteriormente recorridos detallados con un equipo técnico conocedor de temas de diseño urbano, de ingeniería naturalística, de gestión integral de riesgos y demás. Se realizan también talleres de cartografía social con la población en las diferentes microáreas, y se hacen recorridos participativos ya no solo con los técnicos del equipo, sino también con las personas que viven en la localidad para poder hacer un análisis más integral del territorio, y finalmente se trabajan unos grupos focales para que a partir de todo este levantamiento de información se pueda tener un mayor detalle de información por microárea y para cada una de esas dimensiones de análisis. En el siguiente paso, lo que se realiza es una sistematización y georreferenciación de toda la información levantada para poder generar unos mapas temáticos. Entonces se generan mapas temáticos como los que muestro aquí para cada una de las microáreas y para cada uno de las dimensiones. Entonces hay mapas temáticos para los temas socioeconómicos, para analizar los asentamientos humanos, para ver cómo están temas socioeconómicos, por ejemplo, de tiendas, de negocios y demás. Y con toda esa información, lo que se permite hacer es posteriormente
realizar un análisis del riesgo. Entonces, para hacer el análisis del riesgo, principalmente lo que se establecen son algunos índices a nivel de cuadras en cada una de estos macroáreas, y entonces se trabajaron sobre 4 índices. Un índice de vulnerabilidad social, en donde se analizan variables como, por ejemplo, el tipo de vivienda, vías de acceso, tenencia de servicios higiénicos, energía eléctrica y demás. Todo tiene que ver con el censo realizado ahí en la población. También se genera un índice de amenaza por pendiente, en donde la pendiente se expresa en grados y se define el grado de la pendiente, si es que es un nivel de vulnerabilidad mayor o menor. Se realiza también un índice de amenaza, o se calcula el índice de amenaza por pendiente de acuerdo a una área de influencia de las quebradas. Y finalmente también se establece un índice de delincuencia, por ser un tema bastante importante aquí en las colinas. Y entonces el índice de delincuencia toma 3 modelos diferentes. Uno que es un modelo de proximidad a los puntos en donde ocurren eventos de delincuencia identificados. Otro es el modelo de proximidad a partir de un polígono de delincuencia. Y finalmente un modelo de densidad a partir de los mismos puntos de delincuencia. Lo que se hace con todos estos índices es hacer unas ponderaciones que van desde un valor de 1 a 5, siendo 5 el valor de más alta vulnerabilidad, y frente a eso se sacan unos promedios como para que al final se pueda establecer cuál es el índice de vulnerabilidad total y generar unos mapas de vulnerabilidad. Este es un ejemplo del mapa de vulnerabilidad que se generó ahí en San Pablo, y lo que se puede ver aquí básicamente es que aplicando una cartografía estadística, se puede analizar los valores de vulnerabilidad para cada una de las variables, se genera una media y esto permite generar agrupaciones de las manzanas que tienen mayores características similares de acuerdo a cada categoría. Es decir, se tiene ya una media establecida de vulnerabilidad, por ejemplo, socioeconómica o vulnerabilidad social, que es una media. Todo lo que está por debajo de esa media quiere decir que hay un menor nivel de vulnerabilidad para esa característica o esa categoría, y lo que está por encima de la media, como lo que está marcado con color tomate o rojo, tiene una mayor vulnerabilidad para esa categoría de vulnerabilidad social. Y lo mismo se hace para los otros índices de vulnerabilidad, y entonces, por ejemplo, en las amenazas por pendiente, se puede ver que en las zonas que están marcadas con color tomate y rojo son las que tienen un índice de vulnerabilidad por pendiente que va por encima de la media. La utilidad de todo esto es que permite replantear el manejo del riesgo y el ordenamiento territorial en una zona, y permite entonces definir cuáles son áreas de mitigación o áreas no mitigables, como para que se puedan proponer algunas medidas de intervención que reduzcan el nivel de vulnerabilidad. El tercer paso, en donde se generan unas propuestas de intervención para cada uno de los sectores y para cada uno de los componentes, ¿no? Entonces se tiene, por ejemplo, para el sistema socioeconómico o para el componente socioeconómico, el establecimiento de huertos familiares, el establecimiento de un centro de transferencia de residuos sólidos. En el tema de asentamientos urbanos, donde se pueden realizar obras de mitigación en quebradas o donde se puede realizar la reubicación de viviendas por estar en zona de riesgo, donde se debería realizar la reubicación. Y este es el mapa de propuestas de intervención, en donde cada una de esas propuestas se muestra en un mapa en donde se podrían realizar las intervenciones. Siguiente paso, o paralelo a esto, lo que se viene trabajando es todo un proceso de fortalecimiento de la acción ciudadana para la resiliencia climática y para la mejora integral de los barrios. Y aquí ha sido muy importante ese vínculo entre no solo generar la información de cuáles son las condiciones de riesgo, pero también entender cómo desde la propia ciudadanía se puede generar un fortalecimiento socioorganizativo y fortalecer capacidades para disminuir estas condiciones de riesgo. El inicio del mecanismo de acción ciudadana parte de una motivación generada en unos diálogos ciudadanos que se llevaron a cabo con pobladores de San Pablo, y donde nace la iniciativa de ser parte de una acción ciudadana que esté orientada a la reducción de riesgos. A partir de eso se inicia un proceso de conformación de un grupo ciudadano denominado Guardianes de las Colinas, quienes se empiezan a conformar primero por un grupo de 10 personas, luego empiezan a juntarse más, 15, 18, 20 personas, y en adelante se empieza a constituir la idea de qué hacen los guardianes, cuál es la misión de los Guardianes de las Colinas, que se les ve con un rol de ser gestores del desarrollo de su parroquia. Esto tiene un fuerte vínculo con el Consejo Parroquial de San Pablo, y se conforma el grupo de Guardianes de las Colinas. El siguiente paso es un involucramiento paulatino de más personas a formar parte de este grupo de guardianes a través del desarrollo de acciones comunitarias piloto que empiezan a tener más sentido para la población y empiezan a ver su accionar tiene un efecto positivo en su entorno. Entonces se realizaron
campañas de reforestación en zonas, por ejemplo, en donde hubo el deslizamiento activo y hubo una relocalización de familias y se está recuperando todo el espacio. Se está tratando se hacen campañas, por ejemplo, de vacunación, campañas de sensibilización de la población sobre cuáles son los temas de riesgos, y se realizan algunas actividades como para hacer la estabilización de taludes en una quebrada específica en un sector de San Pablo. Todo esto lo que trata de hacer es generar mayor involucramiento de la población para que tengan el interés de formar parte de un grupo ciudadano que está trabajando por la mejora de sus barrios y por disminuir esa situación de vulnerabilidad. Esto va acompañado también de un proceso de fortalecimiento de capacidades como gestores de desarrollo endógeno sostenible. Y entonces esto fue parte de todo un proceso en el que los guardianes de las colinas, desde marzo del 2018 hasta finales de agosto del 2018, pasaron por un proceso de formación de 44 horas presenciales y con varias actividades prácticas y demostrativas en torno a 4 grandes módulos. Primero, un módulo de desarrollo integral, desarrollo humano integral, otro módulo de desarrollo social, un módulo de desarrollo económico y un módulo de sostenibilidad ambiental, en donde se incorporan varios de los aspectos relacionados con la reducción de riesgos y la adaptación basada en ecosistemas. Y a partir de todo este proceso de fortalecimiento de capacidades, 6 de septiembre pasado, los guardianes de las colinas, que son finalmente 40 guardianes de las colinas, recibieron su certificación académica por parte de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en donde se hace un reconocimiento a todo este esfuerzo, primero de formación, pero además de un trabajo por el bien común de su parroquia. Y esto finalmente también se junta a una articulación con otros actores para este proceso de transformación social de San Pablo, en donde se empiezan no solo a trabajar con los guardianes, sino que se busca un vínculo con el municipio de Puerto Viejo, con algunas universidades o instituciones educativas como la Universidad San Gregorio y el Instituto Tecnológico Superior Pablo Emilio Macías, con acompañamiento técnico también de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo, para trabajar sobre proyectos de vinculación con la colectividad bajo el lema Va por ti San Pablo. Y ahí se está trabajando algunas iniciativas en donde las diferentes carreras aportan desde sus diferentes ámbitos a generar mejores condiciones de vida en la población. Y uno de esos ámbitos está relacionado específicamente con la recuperación de espacios o de quebradas que están ahorita generando un riesgo por el manejo que han venido teniendo, y que sobre esas se están planteando algunos diseños de ingeniería naturalística o de medidas de adaptación basadas en la naturaleza que permitan un relacionamiento más armónico con el entorno que le rodea y que estos ecosistemas puedan cumplir una función de protección en las laderas. Este es un ejemplo de una propuesta de diseño de un parque ecológico en una zona en donde con los guardianes se trabajó un aterrazamiento del talud y ubicación de llantas, y tenemos toda esta propuesta de diseño para que se pueda trabajar en conjunto con las carreras de construcciones del Instituto Tecnológico, con el aporte de los guardianes y también con el aporte externo desde otras instituciones y actores, como para poder poner en práctica e implementar este diseño que se plantea como medida de adaptación. Y ese es el proceso en el que se está trabajando actualmente. Esta es la primera medida implementada o que se está implementando, pero a partir de esta se continúa generando procesos de diseño participativo de medidas de adaptación en sectores que se vea que requieren un mejoramiento integral del espacio, y que todo esto sea visto como una forma de no solamente reducir el riesgo de deslizamiento ante un evento puntual, sino de mejorar las condiciones de vida de la población. Todo este proceso, como les digo, desde la motivación de formar este grupo ciudadano, de conformar el grupo de los guardianes, del involucramiento de más personas, del fortalecimiento de capacidades y la articulación con otros actores, está apuntando al mejoramiento integral de barrios para que los barrios de San Pablo, que inicialmente eran vistos como barrios inseguros, con un mal predicamento y demás, se conviertan en barrios más inclusivos, seguros, resilientes y que adopten medidas ante los efectos del cambio climático. Y básicamente esta es una imagen que trata de representar esto de la transformación social y del mejoramiento integral de barrios, en donde a lo que se apunta es a tener un mejor equilibrio con el entorno natural, con el entorno social que se va construyendo en esa localidad, y que esto permita mejorar las condiciones de vida de la población. Para finalizar, solamente quisiera compartir con ustedes un pequeño video que hace una pequeña evaluación del proceso que se ha trabajado con Guardianes de las Colinas en este mecanismo de acción ciudadana.
El 17 de julio de 2019 se realizó el proceso de autoevaluación de los Guardianes de las Colinas, como culminación de la estrategia innovadora de fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de la Parroquia San Pablo de la ciudad de Portoviejo. Durante este proceso, se solicitó a los participantes que evalúen dos aspectos. 1. Expusieran su visión de cómo perciben a la parroquia y a sus ciudadanos, los problemas existentes y los logros obtenidos antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. 2. Enuncien desde su visión cuáles son sus fortalezas y debilidades como miembros de un grupo ciudadano que trabaja por el desarrollo de su comunidad. En este ejercicio de autoevaluación, se encontró que antes de la intervención realizada por el CEP, había problemáticas serias en la parroquia relacionadas con la disposición del espacio público, falta de servicios básicos, ornato de la ciudad desatendido, poco involucramiento de las personas, baja participación de actores locales y poco compañerismo. Este escenario fue mejorando durante la intervención, con acciones concretas que han mejorado el espacio público, pero sobre todo que han logrado que los aspectos sociales y humanos mejoren. Con un grupo de personas más organizados, con una visión en común, empoderados, que trabaja con el Consejo Parroquial, el municipio de Portoviejo, involucrando cada vez más a personas y otros actores externos en este proceso de cambio. De tal manera, el futuro desde la visión de los guardianes se configura con oportunidades interesantes. Adelante se proyectan varias acciones que permitirán a la parroquia construir una cultura de paz, de prevención de desastres y desarrollo local, sustentado en autogestión, las réplicas de conocimiento y alianzas estratégicas para implementar planes de mejora del territorio, estrategias de sensibilización y posicionamiento, así como compromisos concretos de aliados e instituciones locales para mejorar las condiciones de vida de la Parroquia San Pablo. Adicionalmente, los guardianes, con una mirada clara de sus fortalezas y debilidades, apuntan por un lado a mejorar sus capacidades y las de su comunidad, y por el otro, aplicar todo lo aprendido y su experiencia dentro del proceso de fortalecimiento de capacidades para continuar trabajando por conseguir las metas actuales y futuras por el bien colectivo, con el compromiso, responsabilidad y liderazgo necesario para motivar a más gente e involucrar a más actores en este proceso de transformación de la Parroquia San Pablo. Va por ti, San Pablo. Va por ti, Portoviejo. Con el apoyo del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, que implementa la cooperación técnica alemana GIZ. Y bueno, aquí finalmente les agradezco mucho por haberme escuchado. Les dejo mi contacto en caso de que tengan alguna pregunta adicional y quedo abierta para cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Daniela, por presentar las acciones desarrolladas en la ciudad de Portoviejo, en la provincia de Manabí, Ecuador. Ahora vamos a abrir el panel para todos los expositores y todas las preguntas de los participantes. Si tienen más preguntas, por favor, entrenlas en la ventanita de Q&A y pueden colocar sus preguntas ahí. Sería genial si los panelistas ya se pueden poner cerca de sus micrófonos para responder. Una pregunta muy básica sobre la definición de AVE. A lo mejor, Karen, podrías empezar. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de restauración de ecosistema y el EDA? No entendí lo especial del AVE. Una pregunta que nos llegó de Bolivia. Perfecto. Gracias por la pregunta. Pues bajo este gran paraguas, como vimos, de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, hay diversos enfoques. Entonces, por ejemplo, en una de las láminas vimos también que ahí están aquellos enfoques incluyendo el tema de la restauración de ecosistemas. Y también dentro de ese gran paraguas de las soluciones basadas en la naturaleza está la adaptación basada en ecosistemas. En este caso, en realidad, la restauración puede justamente aportar a los aspectos que necesitamos trabajar de la adaptación de los sistemas naturales y humanos. Entonces, en realidad, la restauración puede ser como una de las grandes acciones que más bien está aportando a la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, en realidad los enfoques son varios y en este caso en particular, pues como tú mencionas, si es que está enfocado en reducir,
Por ejemplo, si es que las acciones de restauración de los ecosistemas están enfocadas en reducir la vulnerabilidad de sistemas sociales o de sistemas naturales, entonces en este caso aumentando la sensibilidad, reduciendo la sensibilidad psicológica y socioeconómica y aumentando la capacidad adaptativa, entonces estaríamos logrando lo que es la adaptación basada en ecosistemas. Una de las grandes, digamos, como las 3 grandes acciones dentro del marco de la adaptación basada en la naturaleza está justamente la protección, la gestión sostenible y la restauración. Entonces, como te digo, si es que la restauración está enfocada a reducir la vulnerabilidad, sí sería parte de una estrategia AVE. No sé si eso está claro. Cualquier inquietud también me puedes escribir. Yo les voy a pasar pues mi correo. Eso sería. Y también hay una pregunta de Carlos. ¿Cuál sería la mejor herramienta o forma de abordar el tema de ciudadanos que no respetan los recursos naturales, biodiversidad y carecen de valores en su opinión? Esta pregunta también se dirige a Daniela y, bueno, Karen también, como quieran. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo arrancar rapidito, como también le había respondido a Carlos por la ventanita, pues realmente creo que es uno de los ejes centrales de nuestras iniciativas relacionadas a conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible, y en este caso en particular lo que nos ha llamado a este webinar sobre también cómo podemos trabajar la adaptación basada en ecosistemas. Entonces creo que uno de los ejes centrales dentro de nuestras iniciativas y nuestras medidas tiene que ir enfocada justamente a cómo incrementar la sensibilización y el conocimiento, la comprensión desde los diversos actores, incluyendo la ciudadanía, del rol que cumple la naturaleza y todas estas contribuciones, ¿no? Entonces, como vimos en el informe del IPES, en mi presentación al inicio, pues básicamente la naturaleza se ve que está en deterioro y así pues también todas estas contribuciones que presta, bueno, no todas, pero en general, y pues en sí tendríamos que trabajar justamente en este aspecto muy clave de cómo llegar de la manera más adecuada, con mecanismos muy innovadores, de sensibilización para que los distintos actores también ya vayan tomando conciencia sobre la relevancia de trabajar en este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. No sé si Daniela también quieres complementar algo adicional. Sí, bueno, en el caso que hemos estado trabajando en Puerto Viejo, creo que ha sido fundamental, o sea, para poder llegar a esa sensibilización de los ciudadanos, es primero partir de cuáles son sus necesidades, porque finalmente no es, para muchos no es una prioridad el tema ambiental o de los ecosistemas, pero el momento en el que ven cuál es la relación que eso tiene en sus medios de vida, en el mejoramiento de sus espacios, en la seguridad de vida de sus hijos, entonces toma más sentido lo que estamos proponiendo como medidas de adaptación y cómo mejorar la relación que tienen con el entorno natural. Y también creo que es fundamental el hecho de poder tener algunas acciones prácticas o acciones demostrativas en las que ellos se van involucrando y en donde pueden ver que en realidad no estamos hablando solamente en la teoría de qué se debería hacer o cómo debería ser ese relacionamiento, sino que en la práctica están vivenciando eso, y creo que de esa manera se logra tener un mayor involucramiento de ellos en formar parte de ese mejoramiento del entorno natural para su vida social también. Y bueno, solo una cita adicional, que hay varias herramientas, Carlos. Entonces, en realidad, cada iniciativa tiene que encontrar como las herramientas más adecuadas para aplicar. Pero con gusto igual, si es que tienes más interés, pues ahí te compartí una de las experiencias también que se trabajó en una iniciativa en Ecuador, con distintos mecanismos y canales de cómo llegar también a los distintos grupos metas, ¿no? Entonces, ser muy innovador en cómo también se abordan estos temas con los distintos actores. Gracias. Y una pregunta que se dirige al ejemplo que presentaste tú, Daniela, es de cómo manejan el tema de grupos que dominan los barrios, y sean maras o distribuidoras de drogas, y aunque los involucren, ¿qué pasa al terminar el proyecto? O sea, también es una pregunta con respecto a la sustentabilidad del proyecto. Bueno, estamos en esta primera fase que se ha logrado consolidar este grupo de ciudadanos que están trabajando por la mejora de sus barrios y por trabajar sobre esta transformación social del entorno. Estamos también iniciando el desarrollo de un sistema integral de alerta comunitaria, ya no solamente con las personas de la comunidad, con los guardianes y con los líderes barriales, sino también en articulación con el municipio de Puerto Viejo, con el consejo parroquial y con el sistema que está encargado de todos estos temas de emergencias, que es el EQ 911.
como para que se pueda generar un sistema en el que los mismos pobladores pueden estar articulándose entre ellos en comunicar qué es lo que está pasando en sus barrios y que se puedan tener algunas estrategias de cómo reaccionar frente a eso o cómo disminuir los problemas más del índole de microtráfico, que son los principales problemas y de delincuencia. Y sobre eso se está trabajando también cuando se hizo el diagnóstico rápido urbano participativo, se pudieron identificar cuáles son las zonas de mayor problemática en temas de puntos de ocurrencia de delincuencia o en zonas en donde se está haciendo la venta de este tipo de estupefacientes, y entonces eso sirve como para que se puedan diseñar las estrategias y pensar también en cómo se puede generar un diseño de los espacios que actualmente están así como unos quebradas o con maleza que está crecida y demás, pero cómo se pueden hacer unos diseños de ese entorno como para evitar que queden unas barreras que permiten que las personas se oculten o hagan este tipo de actividades ahí. Entonces ahí tiene mucho que ver cómo estamos planteando el diseño del espacio público combinado con estas medidas de adaptación, pero también pensando en qué es lo que necesita la población en determinados sitios como para que no se promueva el establecimiento de algunos espacios que permiten que se siga dando este tipo de situaciones. Muchas gracias. Y también por avisarles, bueno, todavía estamos tratando de reconectar con los colegas de México y las preguntas con respecto a la presentación del proyecto COVEN las haremos después o por email si ya no se logran conectar. Hay más preguntas con respecto al ejemplo de Puerto Viejo. En la parte de sus pasos, como la parte de pendientes y seguridad, ¿hubo un mapeo participativo? Sí, todo el proceso del diagnóstico rápido urbano participativo contemplaba algunas fases. La parte del diagnóstico es la que les presenté, pero previo al diagnóstico se vino ya haciendo todo un acercamiento con la población de ahí, de las colinas, porque se inició a partir de como una especie de muestreo para conocer cuáles son las características socioeconómicas de la población. Eso a su vez permitió tener ya un primer acercamiento con las personas que habitan ahí en las colinas. Y además permitió homologizar de mejor manera los microáreas para poder tener estas 4 microáreas de acuerdo a características socioeconómicas relacionadas. Y después, cuando se entró en el diagnóstico rápido urbano participativo, fue fundamental ahí el haber primero tenido un acercamiento previo con la población, para después, cuando se hacían los talleres de cartografía social, que se trabajaba por sectores, en donde se invitaba a los diferentes pobladores de cada uno de los sectores frente a un mapa, que puedan ir identificando qué es lo que visualizan ellos en su territorio, que puedan ellos mismos identificar dónde hay algunos problemas sociales, dónde hay problemas del entorno natural y demás. Y después de eso se complementaba con unos recorridos que en un inicio se hacía primero solo con los técnicos del equipo, pero después se hacían estos otros recorridos participativos con los dirigentes y con las personas que estaban interesadas en ir acompañando todo este proceso. Entonces, sí, ahí el mapeo se hizo de manera participativa como para poder tener una lectura de la realidad, no solo de lo que se está viendo por fuera, sino de lo que ve la gente que vive ahí mismo y que es la que está sintiendo los problemas que ocurren en el día a día. Ok, gracias. Y viendo el tiempo, también tenemos la información que ahora Juan Carlos está conectado y Ariadna también. Una pregunta con respecto al proyecto de COVEN. ¿Se han realizado análisis de cómo este proyecto ayuda a los ganaderos a salir de trampas de pobreza? Hola. En la parte de la situación económica, sí se vio principalmente cuánto eran los ingresos de los productores al inicio como línea base, y principalmente el producto que estos ganaderos tienen es la venta de corderos. Ellos anteriormente lo hacían en un rango de alrededor de 18 meses por las malas prácticas que tenían, y asimismo la ganancia era, por ejemplo, cada productor vendía alrededor de 10 corderos cada 18 meses, y esto le redituaba ganancias de aproximadamente 10,000 pesos mexicanos. Y posterior del proyecto, ¿qué fue lo que hicimos? Uno, enseñarles buenas prácticas sobre la ganadería, en donde redujeron el tiempo de la engorda para salir al mercado, que pasó de 18 meses en promedio a 8 meses.
El segundo punto fue cambiar la forma de venta. Ellos vendían sus animales vivos en pie, por lo cual les pagaban alrededor de 1,000 pesos y después se les otorgó infraestructura como pequeñas básculas para que ahora lo hicieran por kilo, y esto cambió radicalmente sus ingresos, dado que hoy en día ganan 1,800 pesos por cada uno de los animales que venden. Esto ayudó a incrementar su economía, y asimismo en las buenas prácticas también se redujo el número de animales muertos por cada uno de los ciclos, lo que también incrementó el número de animales que podían vender en cada. Fue uno de los grandes resultados positivos que tenemos, dado que a ellos, al ver que se les mejoraba sus ingresos dentro de la comunidad por las buenas prácticas, eso fomentó a que también ellos siguieran motivados para continuar dentro del proyecto. Y también al disminuir el número de cabezas de ganado por una mejor selección, ello repercutió en una menor presión en el bosque al tener menores cantidad de animales, pero con mayor calidad. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, gracias, creo que sí. Si no, por favor, pueden entrar más preguntas en el chat. Vamos a estar disponible más algunos minutos aquí porque hay muchas preguntas, pero ya son casi 1 hora y media de webinar, y por eso ya me gustaría concluir el webinar. Vamos a responder las preguntas que todavía están aquí abiertas y se pueden quedar aquí en el Zoom. Y sería, bueno, antes de concluir el webinar, me gustaría recordarlos y las que el segundo webinar se organizará el próximo jueves, el 19 de septiembre, a la misma hora. Vamos a tener 4 presentaciones muy diferentes e interesantes también. Mi colega Matías Bertram empezará con una introducción global sobre la importancia de las ciudades verdes resilientes, presentando oportunidades y desafíos con varios ejemplos. Luego tenemos una presentación de Colombia sobre la adaptación al cambio climático en los ecosistemas de alta montaña en los alrededores de la capital, Bogotá. Y vamos a tener una presentación de El Salvador en Brasil, y también otro proyecto que se llama Biodiversity de Costa Rica. Y en el chat también les mandamos el enlace para registrarse todavía al próximo webinar, y mi colega Araceli Salazar de México, de Ecuador facilitará el webinar el 19 de septiembre. Y muchas gracias por todas sus contribuciones, su participación. Vamos a intentar responder las preguntas que todavía sobren aquí por el chat. Y me gustaría concluir el webinar ahora. Si tienen más preguntas o retroalimentación con respecto a este webinar, por favor, escríbenos por email. Y vamos a compartir la grabación del webinar en breve por email y en la página de adaptationcommunity.net. Y bueno, les deseo un bonito día y esperamos a encontrarlos la próxima semana para el segundo webinar de adaptación basada en ecosistemas urbanos y rurales. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está mi correo también para que puedan, cualquier duda, pregunta adicional, mayor información, contactarme directamente. Muchas gracias a todos y todas. La información les llegará vía correo electrónico o en el link que ya les mandamos en el chat. Les esperamos el próximo webinario.